Muy buenas tardes. Bienvenidos. Nos da gusto tenerles aquí con nosotros. Es un gusto poder, con confianza en la palabra de Dios, compartir un mensaje con ustedes en base a lo que dice Dios. Con la confianza, pues, otra vez, es una confianza para nosotros que compartimos la palabra, saber que la palabra es aplicable a todos. Entonces, no es palabra nuestra, no queremos que usted venga o piense que esto es lo que decimos nosotros. No piensen lo que decimos nosotros, sino lo que diga la palabra de Dios. Y por lo tanto, vamos a leer de ella en el Evangelio de Juan y su capítulo 3. El Evangelio de Juan, su capítulo 3, vamos a leer el último versículo, el versículo 36. La mayor parte de este capítulo, casi la mitad, son palabras de Cristo. Él está en una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Al principio de este capítulo, y él le dice que tiene que nacer de nuevo. De hecho, le dice que es necesario que él nazca de nuevo. Eso lo vimos hace ratito. Y le dice las palabras en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué palabras! Y ahora estamos en el versículo 36. En este nos vamos a enfocar. Juan capítulo 3 y su versículo 36. Son palabras sencillas de entender y vamos a ver algunas cosas de este versículo. Juan capítulo 3 y su versículo 36. Dice la palabra de Dios: Él, la idea es él o ella, el ser humano que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero él, el ser humano, que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo divide a todo el mundo en dos grupos: el que cree, o los que creen, y los que rehúsan creer. Otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oramos y pedimos que Dios bendiga la lectura y la predicación de su santa palabra. Este es un versículo, como ya dije, que son palabras sencillas. Es un versículo que nos da a entender verdades preciosas. Y es un versículo que divide, como ya dijimos, este mundo en dos categorías. Los que creen en el Hijo, ellos tienen vida eterna. Ese es el mismo grupo. Y dice de los que rehúsan creer. Hay traducciones. De hecho, el inglés dice los que no creen. El que no cree en el Hijo no verá la vida. Pero en el español y en el griego, que es el idioma original que se escribió en nuestro Nuevo Testamento, en el idioma original, en el griego, está la idea de rehusar. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, creo que pone esa palabra a propósito para enseñarnos algo muy solemne acerca del Evangelio. No hay nadie en el infierno hoy por culpa de Dios. Dice la Biblia, todo aquel que rehúsa, el que rehúsa creer, no verá la vida. O sea que esto tiene que ver con nosotros, nuestro creer y nuestro rehusar. No es culpa de Dios. ¿En qué categoría se encuentra usted? ¿En qué grupo? ¿Dentro de los que creen en el Hijo, los que tienen vida eterna? ¿O dentro de los que aún rehusan creer en el Hijo? Dice que esos mismos no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es un versículo muy solemne en lo que nos presenta esta división de grupos. No tiene que ver, podríamos dividir el mundo en géneros, hombre y mujer. Podríamos dividir el mundo en dos categorías de muchos modos: razas, de origen, de color de piel, de división política, pero esto no lo hace la Biblia. La Biblia, Dios está interesado en seres humanos. No es una cierta religión, una cierta, como dije, cierto grupo político o cierto linaje solo exclusivo para estas personas o solo los ricos. No tiene que ver nada. Dios está interesado en seres humanos porque usted tiene valor. Usted como individuo tiene valor y Dios le ama. Toda persona tiene valor en los ojos de Dios. Dios ama, ya lo leímos, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese mismo mundo que Dios ama y ha amado se divide en dos.
Los que tienen al Hijo, los que tienen la vida, el mismo grupo. Los que son perdonados y los que aún no tienen al Hijo, los que rehúsan creer, aún no son perdonados. Quiero enfatizar esto, si no lo digo después. Usted puede ser perdonado o perdonada hoy. Si usted aún no es perdonado o perdonada, usted lo puede hacer hoy. Esta división de categorías no dice los que son perdonados, es cierto, los que son perdonados no se perderán, eso es cierto. Pero los que aún no son perdonados no es su destino. Usted puede ser perdonados y pasar de este grupo a este grupo. No es un destino final. Bueno, rehúso creer y hasta ahí se acabó. Hay esperanza. Usted sigue con vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Usted puede ser salvo o salva hoy. Y todo tiene que ver con el Hijo. El que cree en el Hijo. Quiero enfatizar esto. Primeramente, usted y yo necesitamos el perdón de pecados. Nos dice la Biblia que todos nosotros, por nuestros pecados, merecemos condenación eterna, separación de Dios. Y de hecho, este versículo nos da algo clave. Dice que los que no tienen al Hijo, dice, la ira de Dios está sobre él o ella. O sea que el rechazo de Cristo, andar sin el perdón de pecados, es lo mismo que tener la ira de Dios sobre uno mismo. Y eso no es por circunstancias en la vida que algo le va mal y, ay, Dios está enojado conmigo. Esa no es la idea aquí. La idea aquí es la ira santa de Dios en contra del pecado. El pecado mío y el pecado suyo. No es, como ya dije, no es circunstancias. Creo que Dios está enojado conmigo porque me pasó esto y nada va bien en mi vida. Esta ira de Dios es algo en contra del pecado específicamente. Dios es amor, lo dice la Biblia. Dios es un Dios de misericordia, Dios de justicia. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice, creo que son por lo menos 2 veces, Dios es amor. No solamente dice que Dios nos ama, sino dice Dios en su esencia es amor. ¿Cómo puede un Dios de amor tener esta ira? Por el pecado. Dios le ama a usted tanto que Él odia su pecado. Lo voy a decir otra vez. Dios le ama a usted tanto que Él odia su pecado. Porque nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y Él. Y mis decisiones al pecar en contra de Dios tienen consecuencias eternas, para siempre separado o separada de Dios. Y creo que en parte esta ira de Dios en contra del pecado es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta del peligro en el que nos encontramos sin el perdón de pecados. Voy bien en mi vida. No tengo temores. No tengo eso de Dios. Y no sé, puede ser, puede no ser, pero al final de mi vida voy a arreglar todo eso. En grave peligro. Y ni nos damos cuenta. De hecho, no sé si lo he dicho ya, pero una de las enfermeras en el trabajo me dijo hace un mes más o menos, unas semanas, ¿por qué Dios se enoja por cosas al azar? Así me dijo, cosas random, cosas al azar. Dios parece ser que se elige cosas y se enoja. ¿Qué tiene que ver eso con por qué se enoja tanto así? La respuesta es porque no nos damos cuenta qué tan serio es el pecado en sus ojos. Y nosotros pensamos que vamos bien en la vida. Y nuestros pecados nos llevan a una eternidad para siempre perdidos. Dios le ama tanto que Él no le quiere dejar con las consecuencias de sus pecados y de mis pecados. Él nos ama tanto que nos quiere perdonar y limpiar de toda maldad. ¿Sí lo ve? Dios nos ama tanto que quiere remover el mal del pecado de nosotros. Él no quiere estar airado en contra de usted. Él está airado en contra de nuestros pecados. No es que Dios nos mande al infierno. Nuestros pecados ahí nos llevan. Esa es una distinción importante. Dios no está al final de la vida recibiendo a todos los seres humanos y a tú al cielo, tú al infierno. Tú también. No es así.
La pregunta no es ¿a dónde me va a mandar Dios? La pregunta es ¿soy perdonado o no? ¿Sí? Dios nos ama. Y no es que Él, a ver si me manda. Dios va a decir, ¿eres perdonado o no? ¿Has confiado en mi Hijo o no? ¿O estás buscando tu propio pago? Él ha provisto el pago por nuestros pecados. Y si yo rehúso creer, no es culpa de Dios si yo termino en una eternidad perdida. Esto es muy solemne. Y dice la Biblia, el que rehúsa creer no verá la vida. Esta es vida eterna, vida para siempre con Dios. Pero dice también al principio, dice el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que cree, distinción importante, el que cree no es creer en su existencia solamente. Nosotros estamos en el año 2025, después de Cristo. Eso es un calendario que lo usa todo el mundo. 2025, después de Cristo. Él existió y lo sabemos. Él fue una persona real. Pero el simplemente creer en su existencia no es suficiente para mi perdón de pecados. Porque los judíos de ese día, de hecho los soldados romanos creían en su existencia, pero lo crucificaron. No creían que Él era capaz de salvarlos. ¿Sí? El creer en el Hijo de aquí no es creer en su existencia, sino confiar en Él, que Él pagó mi cuenta de pecados. La Biblia dice que los demonios creen en Él, en su existencia, y tiemblan. Pero la idea aquí es creer en Él, que lo que Él hizo en esa cruz, que su sangre es suficiente para mi perdón. Esa es la idea de creer en el Hijo. Descansarle, por decirlo así, descansarle el peso de mis pecados a sus hombros. Ya no llevarlo yo. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Esa es la carga del pecado. Y la religión agrega más. Tú tienes que hacer esto, haz esto, di esto, más carga. La religión no es la solución, Cristo es la solución, porque Él no agrega la carga, Él la lleva sobre sí mismo. La ira de Dios está sobre los que rehúsan creer, pero los que creen en el Hijo están creyendo que Él llevó la ira de Dios a mi cuenta. Él la llevó. La ira de Dios que yo merezco, la llevó Cristo a mi favor. Yo no soy salvo por algo que yo haya hecho. Y la ira de Dios, gracias a Cristo, la ira de Dios no está sobre mí personalmente. Y es solamente porque el Hijo de Dios llevó mi ira de Dios. Él llevó la paga de mis pecados en esa cruz. Y dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Esa es la idea de tener al Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es sencillo en esa manera. Sencillo lo que nos dice la palabra. El que confía en el Hijo tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Eso es Juan capítulo 5. Mas ha pasado de muerte a vida. De este grupo, de los que no son salvos, de los que rehúsan creer, ha pasado al otro grupo. A los que han creído en Cristo, a los que creen en el Hijo. Quiero enfatizar algo más acerca de estos dos grupos. No es condicional en el sentido de que mientras uno crea, va a tener la vida. Pero si uno deja de creer, ya no tiene la vida. Esa no es la idea de este creer aquí. El creer en el Hijo es confiar en su pago a mi cuenta. A veces en la vida uno duda de Dios y uno duda de su carácter y cosas suceden en la vida y uno empieza a pensar y tener dudas. Pero eso viene con el ser humano. La idea de creer aquí no es mientras yo tengo que seguir creyendo y tener siempre, nunca dudar. Esa no es la idea. La idea aquí es en el momento que uno cree por primera vez, yo creo que Cristo murió por mí, tiene vida eterna. En ese mismo, como diría mi papá, en ese mismo momento, tiene la vida eterna. Y la salvación por eso nunca se pierde.
Porque no depende de mi fe, depende de Cristo. Mi fe aplica lo que Él hizo a mi cuenta. ¿Sí? Por eso mi creer no sostiene mi salvación. Mi creer no me salva. Es la meta de mi fe, por decirlo así, o el objeto de mi fe. Si yo confío con toda mi fuerza en una religión, o confío con toda mi fuerza, toda la fuerza, en un ídolo, no voy a ser salvo. Aunque tenga yo, como decimos, mucha fe, el tamaño de mi fe no es lo importante, es el objeto de mi fe. ¿En quién estoy confiando? ¿Sí? Si es Cristo, entonces lo que Él hizo a mi favor aplica a mí. Entonces no es el creer que me salva en sí, es Cristo. Pero dice aquí el que cree en el Hijo. El que ha confiado en Cristo por su salvación tiene vida eterna. Y otra vez, la vida eterna no se acaba. Dios no le da a usted vida eterna y después la quita. Es una vez y para siempre. El que oye mi palabra, Juan capítulo 5, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un momento. Y esa es la idea de creer en el Hijo. ¿Ha creído usted en el Hijo? ¿Tiene usted esta vida eterna? Toda persona salva aquí es alguien que ha confiado en el Hijo y sabe con certeza, Él nunca falla. Su sangre nunca falla. Por lo tanto, mi salvación nunca fallará. Porque lo que Él hizo a mi favor no falla. Su sangre no pierde valor, no sube y baja con la economía. Dios está satisfecho con lo que hizo Cristo. Por eso dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, otra vez, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La decisión está sobre usted. Y otra vez recuerde, no es el tamaño de su fe, es el objeto de su fe. ¿En quién está usted confiando para su salvación? Si es Cristo, usted tiene la vida. Si es algo más, lo que sea, que no sea Cristo, usted no tiene la vida. Confiar en Cristo por mis pecados, esa persona tiene vida eterna. Y el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Confíe usted en Cristo, en el Hijo, que Él sea el objeto de su fe, y usted será salvo, porque Cristo salva. Su sangre no pierde valor, y si usted confía en Él, usted será salvo y tendrá esa vida eterna. Que Dios bendiga su palabra.